Autor: Ninteuriter. Hostia, Ken, NNGH. Archer abrió los ojos y vio el familiar cielo azul claro. Girando la cabeza, el arquero inspeccionó su entorno, asegurándose de que no hubiera enemigos cerca, listos para atacarlo. No era raro que lo teletransportaran en medio de un campo de batalla acalorado o incluso que una vez despertara dentro de un avión en llamas, que caía a gran velocidad. Si no fuera por el hecho de que Ayala era una entidad sin emociones, habría pensado que ella tenía sentido del humor. Gracias a Dios que esta vez fue más misericordiosa. Al revisar su equipo, la armadura negra estaba hecha de una aleación especial de carbono de un futuro paralelo, aunque parecía envejecida por el uso constante, todavía estaba en buen estado. Fue capaz de resistir proyectiles antitanque y todo tipo de municiones perforantes. Aunque contra nobles fantasmas, armas capaces de rivalizar con las ojivas nucleares, también podría ir desnudo por todo el bien que hará. Pero le gustó la armadura, lo ayudó a superar muchos rasguños difíciles y le brindó una mejor protección que el Kevlar normal o la armadura de acero, al mismo tiempo que era mucho más flexible y le facilitaba el movimiento. Un sudario sagrado, una tela que logró convertir en 2 mangas, proporcionó cierto nivel de defensa contra la corrupción y los efectos negativos de las maldiciones, gracias a su atributo sagrado. A diferencia del Shirou Emiya de una de sus muchas realidades, a quien Kotomine le dio la sábana santa de Martín para ayudar a sellar su brazo injertado, Archer no estaba seguro exactamente de cómo había encontrado su propio sudario, aunque vagamente recordaba haber recibido el sudario de cierto clero amante del curry, supuso. Es como mirar a través de la niebla, todo mi pasado distante se ha vuelto demasiado vago para recordar. Un recuerdo perdido de los incontables años que pasó como counter guardián. Diablos, antes de ser convocado en la guerra del Grial, apenas podía recordar a Issei, Taiga o incluso las caras de Ilia. Todos se volvieron borrosos y distorsionados con el tiempo. Sin embargo, todavía recuerdo la cara de ese hombre, todavía puedo recordar a un anciano cansado, maltratado, pero lleno de alegría, sonriendo con lágrimas corriendo por su rostro mientras salvaba al niño del fuego furioso. Un recuerdo tan fuertemente grabado en el ser conocido como Shirou Emiya, que fue el catalizador que creó toda su personalidad y existencia. Como no quería detenerse en el pasado, Archer se concentró en el presente, más aún en su misión de eliminar a esta persona de la bóveda. Ese tipo de aspecto brusco, me recuerda a Fergus McRoach en cierto modo. Aunque Bault se parecía más a un bandido que al portador de Carabolg, todavía tenían algunos niveles de similitudes faciales. Siendo el enviado y uno de los principales trituradores de basura de Counter Force, Emiya no necesitaba recopilar información sobre quién era su objetivo y cómo se veían. Todo estaba en cierto modo, descargado dentro de su cerebro para ahorrar tiempo y eliminar el problema lo más rápido posible. Dependiendo del momento al que fueran enviados, a veces los Counter Guardians solo tenían horas para matar a sus objetivos o destruir toda la ciudad en la que vivían para hacer el trabajo. Entonces, un líder mercenario nada menos, me pregunto si se rebelará contra el gobernante actual de esta tierra y causará una guerra sangrienta o algo así. Para que Alaya considere a un líder mercenario irregular como una amenaza lo suficientemente grande como para enviarme debe significar que hay más a esto de lo que puedo pensar. Un escenario bastante común con el que lidió mucho durante su carrera. Este tipo de personas solo querían gobernar el mundo por sus deseos egoístas. No es que a Archer le importara, para empezar. Hace tiempo que dejó de preguntar por qué, y en su lugar simplemente hizo el trabajo, sin importarle más la razón detrás de esto. Simplemente lo mataré y terminaré con esto. Unas vacaciones, dijo ella, volvería cuando le diera la gana, dijo ella. Como si alguna vez fuera a creer eso. Dudaba mucho de que ella supiera lo que es un día libre, y mucho menos unas vacaciones. Es una esclavista más grande que Rin, y eso es un listón alto, para empezar, y es igual de codiciosa. Alaya nunca suelta sus activos, especialmente los Counter Guardians. Liberar a uno solo necesitaría la intervención de un usuario de magia verdadera o un maldito milagro en sí. Y sabiendo sobre su suerte de rango E, Archer definitivamente sabía que no obtendría lo que quería tan fácilmente. En cuanto a no tener esa pequeña esperanza que crecería eventualmente, cuanto más tiempo pasara aquí. Decidió aplastarlo lo antes posible, en lugar de que alguien lo destruyera más tarde. Ahora, ¿dónde diablos estoy?
Árboles verdes llenaron su vista, rodeado de fauna, inmediatamente se dio cuenta de que había sido convocado dentro de un bosque. Una ligera brisa sopló a través de su rostro, oliendo un leve aroma floral. Con el canto de los pájaros y el agua de un río cercano fluyendo, era un ambiente sereno para cualquiera que tropezara con él. Rastrea, adelante. Encendió su interruptor para activar sus 27 circuitos. La imagen mental del martillo de una pistola siendo disparada jugó en su cabeza, similar a martillar el gatillo, mana surgió a través de su cuerpo. Algo andaba mal. Eurk. Demasiado. Inmediatamente, sintió dos diferencias muy preocupantes en el prana que fluía en sus circuitos. Primero, la densidad mágica de este mundo era demasiado alta para ser considerada normal. Se sentía como si lo hubieran enviado de vuelta a la era de los dioses. Archer apagó sus circuitos, temiendo que pudiera explotar si no tenía cuidado. En segundo lugar, y más preocupante, Alaya no le estaba proporcionando la fuente casi infinita de prana como siempre obtendría durante sus misiones. ¿Fui convocado como un servant? No, eso no podía ser posible, necesitaba ser convocado por un maestro y eso requería una gran fuente de energía mágica como el Grial para anclarlo al mundo. No sintió ninguna de estas cosas mientras expandía sus sentidos. Sin mencionar que cada vez que se convoca a un servant, obtienen todo el conocimiento básico del mundo y su funcionamiento interno moderno. No consiguió nada de eso. Tratar de convertirse en su forma astral resultó ser una pérdida de tiempo ya que no pasó nada. ¿Qué está pasando? ¿A qué estás jugando, Alaya? Durante la hora siguiente, Archer se sentó bajo un árbol y se concentró en controlar el flujo de maná que recorría su cuerpo. Esto normalmente no debería ser un problema, su estado como counter guardián y los cambios que sufrió su cuerpo durante su tiempo en el sistema lo ayudaron a regular una inmensa cantidad de tensión, pero ya no podía hacerlo. ¿Ha estado diciendo la verdad? Para su horror, la pequeña cantidad de esperanza que trató de aplastar antes comenzó a resurgir una vez más. ¿Me han dado otra oportunidad? Se sentía débil, como ser humano una vez más, ya no sentía su conexión con Counter Force. ¿Debe seguir con su misión? ¿Qué lo está obligando de todos modos? Ella ya no lo controlaba en este momento, él era libre de hacer lo que quisiera si su teoría era correcta. Pero, de nuevo, se trataba de Alaya de quien estaba hablando, nada es tan simple como parece al principio con ella. Soy humano, ¿cómo? Cerca del lecho del río, Archer miró su reflejo en el agua y vio el cabello blanco familiar y la piel bronceada que recibió de una combinación de usar excesivamente su refuerzo y pasar años bajo el sol cuando participó en la guerra del Medio Oriente. Sus ojos gris acero le devolvieron la mirada, no mucho, si es que algo había cambiado en su rostro. Gracias a Dios por eso ver su rostro más joven una vez más habría sido una píldora difícil de tragar. Ahora solo se veía como si tuviera alrededor de 20 años. Tomando una respiración profunda, con mucho cuidado reactivó sus circuitos una vez más. El aire brilló con una energía azul similar a una ola que se condensó en dos espadas diferentes. Kansou y Byakuya, traducidos de su nombre original, Ganjian y Moie. Las espadas gemelas casadas que representaban el Yin-Yang, fabricadas por el herrero Gen Jian de Wu durante el período de primavera y otoño de China. Fueron elaborados más por el bien de la elaboración, como si cuestionaran el significado del forjador de espadas, que por cualquier idea real detrás de su creación. Fueron creados sin vanidad y carecían del sentido de propósito que se encuentra en las otras espadas. No contienen espíritu de lucha para derrotar a otros ni espíritu competitivo para vencer a otras armas, y no contienen el deseo de ser famosos ni la fe para realizar grandes hazañas. Un arma verdaderamente adecuada para alguien como yo. Representando mi verdadero yo mejor que cualquier otra cosa, G. Archer pensó, una rara sonrisa tierna adornando su rostro. Eran sus armas favoritas para proyectar, habiéndose convertido en sus símbolos después de haberlos manejado toda su vida. Él y Shirou Emiya encontraron que la artesanía de las hojas era extremadamente cautivadora y hermosa, y las espadas se adaptan a su estilo natural de lucha. A pesar de no tener un portador en las leyendas, siguen siendo fantasmas nobles por derecho propio. No es exactamente el fantasma noble más poderoso, pero aún así es lo suficientemente bueno para mí. Al tener la capacidad de infligir daño adicional a monstruos y bestias y darle un ligero beneficio, no fueron los peores por mucho.
Pero tampoco era lo mejor, ya que muchas veces durante el combate se rompían por fuertes impactos. Incluso cuando estaban reforzados, cuando se enfrentaban a noble fantasmas legendarios como el Gaebolg, estaban destinados a romperse tarde o temprano. Para probar su nuevo cuerpo humano, Archer comenzó a realizar algunos de sus movimientos y posturas con la espada. A los ojos de un extraño, sus movimientos parecían fascinantes y hermosos, como si estuviera bailando con la espada. Mi fuerza y velocidad ya no están a la altura del espíritu heroico promedio, aunque puedo usar mi refuerzo para compensarlo, al menos hasta cierto punto. Esa era una desventaja de volver a ser humano. Era un hecho ampliamente aceptado que incluso el más débil de los sirvientes podía superar a un combatiente experto reforzado. A menos que seas el vicedirector de la Torre del Reloj. Esa mujer puede hacer temblar de miedo incluso a los ancestros apóstoles. Bartholomew Lorelei era nada menos que un monstruo en sus ojos. Hablando de monstruos. Si la memoria no le falla, una vez Rin destruyó un pilar de piedra con una patada reforzada, pero no recordaba de qué realidad era. Las espadas no se están rompiendo, Alaya le dijo que este mundo estaba fuera de su influencia actual. Por eso pidió a un tercero que lo enviara aquí, sola ella era incapaz. Eso no significaba que sus armas no desaparecerían y permanecerían en este plano de existencia para siempre, no. Solo significa que sin la voluntad de Gaia, tratando de borrar sus proyecciones ahora desaparecidas, se romperán a un ritmo mucho más lento, probablemente durando semanas, meses o incluso más en lugar de solo unos pocos días, no lo sabía con seguridad. Crear un arma completa que pueda existir continuamente sin necesidad de un suministro constante de prana sería tambalearse en el dominio de la verdadera magia. Algo de lo que Archer no sería capaz en ningún momento de su vida. Todavía se veía a sí mismo como un mago de tercera categoría después de todo. Dispersando sus espadas, Archer decidió que ya era hora de que abandonara este lugar y encontrara la civilización más cercana. A juzgar por la información que obtuvo sobre Baul, el período de tiempo en el que se encontraba probablemente sería en la Edad Media. Este mundo no es la Tierra ni siquiera una versión de ella, ¿cuenta esto como un planeta alienígena? Archer esperaba, realmente esperaba que no hubiera tipos alrededor o el equivalente de una bestia en este planeta, o que pudiera despedirse de cualquier intento de vacaciones. Prefería enfrentarse a un gran sirviente que incluso acercarse a un tipo. Diablos, incluso los dioses eran manejables. El rugido de una bestia escapó de su estómago. Como era humano una vez más, Archer se dio cuenta de que ya no podía mantenerse solo con mana. Tenía hambre, algo que no sentía después de mucho tiempo. Ahora tengo más cosas de las que preocuparme, pero no me importa. Con un suspiro, siguió caminando hacia el este, una dirección que eligió porque allí es donde fluía el agua del río. Tendría que haber un acuerdo al final de la misma. Pronto llegó al borde de una pradera vacía y una colina con la cadena montañosa en la parte posterior que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Cuanto más caminaba, menos denso se volvía el bosque con signos recientes de árboles talados e incluso marcas al azar en los troncos de los árboles, lo que significaba que se estaba acercando. Bajo y aquí, un pequeño pueblo pronto apareció a la vista. Era pequeño, con una docena de casas de madera, rodeadas de paredes sucias y con pocas columnas de humo saliendo de sus chimeneas. Podía adivinar que este pueblo no estaba abandonado ni nada. Veamos si son amigables con los viajeros. Archer era consciente de su apariencia única. De piel bronceada y cabello blanco, siempre ha empujado, en algunas ocasiones, a los aldeanos hostiles en regiones devastadas por la guerra a arrojarle piedras pensando que era un enemigo o un espía. Ahora que estaba en un mundo extranjero, donde sabía poco o nada de la cultura o la historia local, aparte de la información sobre Bault y sus compinches. Archer usó Gradationer para proyectar una capa simple de cuerpo completo que ocultaba sus rasgos y armadura. Tendré que encontrar un lugar para dormir durante el día, conseguir algo de comida y recopilar más información sobre Bault y Kuroinu. Alaya puede haberme dado mucho con qué trabajar, pero todavía siento que faltan algunos elementos. Si todo sale a la perfección, podré cazarlo este mes. Desafortunadamente, su suerte decidió venir a jugar en el momento en que se acercó al pueblo. Sostener. Oyó la voz de una mujer, probablemente una guardia, que lo detenía. Identifícate.
Una morena con cabello largo hasta la cintura y ojos color avellana, era una hermosa joven. ¡Qué demonios! Eso fue todo lo que Archer pudo decir cuando vio la armadura que llevaba puesta la mujer guardia, o más bien la falta de ella. ¿Cómo puede algo así ofrecer algún tipo de protección, aparte de ser usado en una película porno? Un casco de caballero que no cubría la cara, hombreras estándar seguidas de brazales bien elaborados. Pero fue el frente lo que hizo que Archer cuestionara la realidad. No había nada cubriendo el frente aparte de 3 piezas de metal que ocultaban los pezones y el área de los genitales. Una descripción adecuada sería una cota de malla de bikini más que cualquier otra cosa. ¿Me he topado con strippers o una banda de pervertidos por casualidad? ¿A dónde lo había enviado Alaya? ¿Había un hechizo mágico invisible en el frente que no estaba sintiendo? No me escuchaste. Dije, identifícate. La mujer bastante grosera le gritó a la cara con muchos de los caballeros de aspecto igualmente lascivo dando vueltas a su alrededor. Algunos incluso sacaron lentamente sus espadas que inmediatamente quedaron impresas en su mármol de realidad, dando más información sobre los propietarios y el mundo para hacer frente a esta situación. Por favor, ayúdame, soy un viajero de una tierra lejana, aquí para buscar refugio de esas malditas bestias demoníacas. Te suplico que tengas piedad de mí y me protejas de estos monstruos. Un poco exagerado en su opinión, pero servirá. Ser cortés y bien hablado siempre fue mejor para quedar bien con la gente. Y también, actuar como siempre generaría mucha hostilidad en su lugar. Rin lo llamó gran idiota después de todo. No es que pudiera evitarlo en algunas ocasiones. ¿En serio? Te ves exactamente como esos malvados elfos oscuros. Por lo que sabemos, podrías ser un espía. Ella gruñó, mirándolo con desdén y repugnancia. También podría cortarte aquí mismo, monstruo. Sacó su espada, esta luciendo más decorada que las otras, con un toque de oro en el mango, y apuntó a su cuello. Al leer la historia de la espada, Archer supo que estaba tratando con un capitán, Brindelia. Ay, ella hirió mis sentimientos inexistentes. Pero una cosa llamó su atención. Elfos oscuros. Criaturas mágicas que se han extinguido hace mucho tiempo en su propio mundo. Algunos dicen que, al igual que las hadas, muchas criaturas mágicas estaban encerradas en su propio mundo dimensional, sin poder acceder al mundo humano. Esto, por supuesto, sucedió después de que la era de los dioses llegó a su fin y Gilgamesh fue quien terminó y comenzó todo. Por favor, te equivocas, noble caballero, el color de mi piel es simplemente el resultado de las horas que pasé trabajando bajo el sol y mi cabello es una condición que tengo. Lentamente se quitó la capucha mostrando todo su rostro. Y para ayudar con la atmósfera tensa, decidió ofrecer una sonrisa a los caballeros claramente agitados. No era una de sus sonrisas de suficiencia, sino una normal que tenía una vez en el pasado cuando todavía se reconocía a sí mismo como Shiroru Emiya. Podría haber usado la hipnosis, pero esa área de la hechicería nunca fue su punto fuerte. Archer confiaba en lanzar con éxito a una sola persona, pero un escuadrón completo de ellos era imposible. Sin que él lo supiera, la postura de Brin y de la otra mujer caballero cambió ligeramente de repente. Con el agarre del capitán en la espada vacilando un poco. Por un segundo allí, Archer escuchó que toda su respiración colectiva se detuvo por un segundo, ganándose una ceja levantada de él. Si hubiera prestado un poco más de atención, habría visto un leve toque de rojo en las mejillas de Brin. ¿Ves? Humano normal y no un espía o un elfo oscuro. Intentó disuadir aún más la situación riéndose un poco, sin saberlo, rascándose la nuca. Un mal hábito que retuvo de su pasado. Y ya veo, ponte la capucha de nuevo, extraño, no quiero volver a ver tu fea cara nunca más, ¿me escuchas? Rápidamente, Brin guardó su espada y con los caballeros restantes detrás de ella hizo lo mismo, mientras retrocedía con bastante rapidez. Te tengo los ojos puestos. Si veo el más mínimo comportamiento anormal en ti, entonces te mataré yo mismo. Capitán. Uno de los caballeros la llamó, sorprendido por sus acciones, cuando vio que su capitán se alejaba rápidamente de ellos. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Por qué no estaría bien? No hagas preguntas tan innecesarias. Brin gritó mientras se alejaba a un ritmo más rápido, sin mirar a sus confundidos subordinados. Todos se miraron confundidos por las acciones de su capitán, pero se encogieron de hombros. Con tímidas despedidas y breves asentimientos a Archer, abandonaron el área siguiendo a su capitán.
dejando a un Archer confundido solo por su cuenta. ¿Solo, qué pasó? Se preguntó a sí mismo, preguntándose qué causó que la mujer se pusiera tan nerviosa. ¿Era su rostro tan similar al de los elfos oscuros, que los asustó? Tendría que ser más cuidadoso en el futuro entonces, si ese fuera el caso. Archer volvió a colocarse la capucha, esta vez proyectando otra tela alrededor de su boca para ocultar aún más su rostro, y entró en el pueblo cuyo nombre estaba escrito en un tablero cercano. Grunesberdorf raro, aquí usan alemán, pero no lo hablan, porque siento que me están haciendo una broma aquí. Lo que sea, tengo un trabajo que hacer. Sin insistir más en el asunto, Archer se dirigió al interior de la aldea para encontrar un lugar donde pudiera dormir, recopilar más información y comer. Se preguntó si le dejarían cocinar sus propias comidas.